versículos 2 al 8. Que dice así, Santiago capítulo 1, versículos 2 al 8, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Nos dice, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y hermanos, quería compartir con ustedes y hablar sobre la perseverancia. Y yo les pregunto, ¿ustedes saben lo que es perseverar? ¿Lo saben? ¿Sí? ¿Ven? ¿Cómo? Insistir. ¿Bien? ¿Algo más? ¿Bien? ¿Se lo leyó? ¿No? ¿No? ¿Alguien más? Constancia. Bien. Dice el diccionario que perseverar significa mantenerse constante en la prosecución, o sea, en la continuación de lo comenzado, o mantenerse constante en una actitud o en una opinión. Entonces, hermanos, mantenerse firme y constante en una manera de ser y de obrar. Bíblicamente hablando, sería permanecer firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios, a pesar de la tentación, de la oposición o de la adversidad. Y quiero que en esta mañana podamos indagar un poco más a través de la palabra de Dios en el significado y en la necesidad de la perseverancia, porque la perseverancia es sumamente necesaria para todos los hombres, tanto para la vida normal, ¿verdad? Llamémosla la vida secular que tenemos cada uno de nosotros en nuestros trabajos, con nuestras familias, en las relaciones que tenemos con las personas a nuestro alrededor, pero muchísimo más necesaria e importante es para nuestra relación con Dios. Cada vez que, y cuanto más leemos la Biblia, nos damos cuenta de lo inconstante que somos, hermanos, de lo débiles y de lo necesitados que somos de alguien mayor que nosotros, de alguien que nos dé las fuerzas necesarias para continuar cada día, de alguien que nos dé el conocimiento necesario para continuar cada día y mantenernos firmes y no ser, como dice en el versículo 8, inconstante, de doble ánimo. Porque el Hijo de Dios debe ser, como estábamos hablando esta mañana y como estaba enseñando el pastor Alejandro, como ese árbol firme que está junto a las aguas, ¿verdad? Y las aguas, hermanos, son la palabra de Dios. Dice que de esta palabra que nosotros tenemos correrán ríos de agua viva para aquellos que vengan a beber de él. Y, hermanos, Dios busca que nosotros seamos perseverantes porque Dios es nuestro ejemplo de perseverancia. Pero antes de continuar, voy a pedirles que vayamos al Señor en oración para que recibamos la bendición en este tiempo. Padre amado, te damos muchísimas gracias porque, Señor, tú estás hoy aquí en medio nuestro, como nos promete tu palabra, que allí donde 2 o 3 estén reunidos en tu nombre, tú estarás allí. Gracias te damos, Señor, porque hoy sabemos que esto es una realidad en esta tu iglesia y te pedimos que la bendigas. Te pedimos, Señor, que bendigas la predicación de tu palabra y que no sea vana palabra de hombre la que se enseñe en tu casa nunca, Señor.
Guíanos a través de ella, exhórtanos, Señor, esfuérzanos y muéstranos tu voluntad, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Muy bien, antes de decirles que vamos a tener muchos versículos, yo tengo todos los versículos aquí preparados. Quizás por cuestión de tiempo no voy a esperar a que todos puedan buscarlos, pero sí que les pido, igual que pido en la iglesia siempre, que en la medida de lo posible apunten los versículos, porque, hermanos, debemos contrastar que lo que se enseña desde el púlpito es palabra de Dios y que es el consejo de la palabra de Dios. Me gustó que he visto ahí que tienen unas hojitas preparadas para la predicación, ¿verdad? Para que puedan apuntar y que puedan, hermanos, cumplir, ¿no? Que podamos cada uno de nosotros cumplir, como nos dice en 2 de Timoteo, el capítulo 3, que toda la palabra de Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, nos dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que debemos buscar y comparar siempre con la palabra de Dios porque es lo que necesitamos, es lo que Dios nos da para que nosotros podamos resistir en el día malo. Muy bien, hermanos, voy a ir ya al tema que nos atrae y quiero empezar diciéndoles y explicándoles el porqué de la perseverancia. La perseverancia es necesaria para el hombre porque es el ejemplo que Dios nos dio. Romanos capítulo 5, los versículos 6 al 8 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí lo curioso es leer porque Cristo, cuando aún nosotros éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea, Cristo, aún sabiendo que nosotros íbamos a ser débiles y que caeríamos, que le daríamos la espalda, que no seríamos fieles al esfuerzo y al sufrimiento de Él en la cruz, a pesar de ello, Cristo se mantuvo firme, conociendo cuál era el fin, cuál era el resultado de la obra que venía a hacer a este mundo, porque recordemos que Cristo seguía siendo Dios y seguía teniendo todo el conocimiento. Él aún, sabiéndolo, se mantuvo firme por nosotros, perseveró por cada uno de nosotros hasta el fin que fue esa cruz. El libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 10, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, dice, en otro tiempo. Vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y pone entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Y nos dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios, hermanos, de antemano preparó un camino
para cada uno de nosotros, unas obras en las cuales nosotros debíamos mantenernos firmes, en las cuales nosotros debemos trabajar. Y Dios lo preparó de antemano, conociéndonos a cada uno de nosotros, conociendo nuestras virtudes, nuestras debilidades, nuestras necesidades. Y hermanos, Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros allí en el sitio donde Dios nos puso, en la condición en la que Dios nos puso, con las bendiciones, ¿verdad?, que Él nos da a través de su palabra, y también con las dificultades que tiene este mundo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos pedido alguna vez que el Señor nos quite un aguijón de nuestra carne? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado un tiempo de necesidad y de dificultad que creemos que es necesario que nos quiten? Cuando Dios nos dice, bástate mi gracia. Dios no nos pide que nosotros seamos superhéroes. Dios no nos pide que seamos superhombres invencibles. Dios quiere que nosotros veamos nuestras faltas, nuestras necesidades a la luz de la palabra de Dios y que pidamos a Él la fuerza que nosotros no tenemos. Por eso, hermanos, lo que nosotros hoy, como hijos de Dios, tenemos y disfrutamos es ese don de Dios, esa gracia, que es, hermanos, algo que no merecemos. Es algo que no somos capaces de obtener en nuestras propias capacidades. Por eso es gracia, por eso es un regalo que no merecemos, que no podemos obtener. Es por su misericordia que la tenemos. Y hermanos, por gracia somos salvos, no por nada que nosotros podamos hacer. Y Dios, que preparó de antemano nuestra vida, nos pide que seamos perseverantes en esta vida. En este último versículo, en el 10 de Efesios capítulo 2, vemos cómo nos expone a pensar Dios en lo grande y en lo maravilloso de su misericordia, de cómo nos dio un propósito y cómo nos propone mantenernos en este propósito. Y me hace pensar que si cada día estoy o no haciendo lo que Dios preparó para mí de antemano. Y hermanos, cada uno de nosotros debemos exponernos a la luz de la palabra de Dios para cada día cuestionarnos en lo que estamos haciendo, si lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios, si lo que estamos haciendo es para dar honra y gloria a Dios. Así que en esta mañana quiero que podamos identificarnos o no como perseverantes, y sea cual sea la respuesta en esta mañana, busquemos a través de la luz de la palabra de Dios las herramientas necesarias para poder prepararnos y para poder identificarnos como hijos de Dios perseverantes. Y así que lo primero que tenemos que hacer para poder obtener las herramientas es ir ¿a dónde? A la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, lo primero que debemos hacer y lo primero que debemos buscar es perseverar en la ley. Santiago, el capítulo 1, el versículo 25, dice: Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, para ser perseverantes en la ley, en la palabra de Dios, lo primero que debemos hacer es escuchar, oír la palabra de Dios, porque nos da una advertencia, que no debemos ser oidores olvidadizos. Es imprescindible, hermanos, perseverar
en la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo se acerca. Y cada vez que leemos la palabra de Dios y vemos las advertencias, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que los días venideros van a ser preciosos y maravillosos y cada día nos va a ir mejor en la vida, ¿no? No. Todo lo contrario, la palabra de Dios nos advierte y nos dice que este mundo va en decadencia y cada día será peor. Y nos dice que oiremos de rumores de guerras, ¿verdad? Como estábamos viendo ahora mismo. Y hermanos, las guerras no se van a acabar. Los tratados de este mundo y las negociaciones de los hombres en este mundo no van a ser para acabar las guerras. Porque las guerras irán a más. Porque el hombre mira por su propio beneficio. El hombre mira por lo suyo a pesar de los demás. Así que el hombre no mira por lo bueno, el hombre mira por lo malo, el hombre mira por su propio deseo y, como leímos antes, hermanos, el hombre mira por los deseos y la vanagloria de la vida. Y nosotros, por ejemplo, ahora en Alicante estamos teniendo una continuación de predicaciones acerca de Apocalipsis y debemos escuchar y leer y debemos prestar atención porque cada día, cada noticia nos acerca más y más a este fin. Pero hay una promesa para nosotros, hay una guía para nosotros en la palabra de Dios. Josué capítulo 1, el versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, nos dice Josué 1:8. Una de las razones, hermanos, de que los cristianos no prosperan es porque no toman en cuenta la palabra de Dios para sus decisiones, porque tenemos que entender esto y quiero hacer un paréntesis. El hombre quiere prosperar, ¿verdad? Cada uno tiene sus propias ambiciones. Yo tengo una empresa, ¿no? Y yo me esfuerzo por trabajar y porque mi empresa salga adelante y porque sea rentable y por ganar mi sueldo todos los días, ¿no? Pero Dios no me está hablando de esto en la palabra de Él. Dios no me está diciendo que si yo guardo la palabra de Dios en mi mente, si yo busco leerla y memorizarla, ¿no? Y poder, cuando me preguntan, contestar con un versículo. No, Dios me pide que yo vaya a la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea una parte sumamente necesaria de mi vida. Que la palabra de Dios sea una parte más, un órgano más de mi vida. Porque cuando yo hago la voluntad de Dios, porque cuando la palabra de Dios es lo que mueve mi vida, la palabra de Dios me lleva a la voluntad de Dios, me lleva a estar en el centro de la voluntad de Dios y estando en la voluntad de Dios es cuando Dios nos bendecirá. No nos hará más ricos, no nos hará más fuertes, no nos hará más guapos, no nos mejorará de ninguna de las maneras en las que este mundo ofrece una supuesta mejoría. Nos bendecirá y nos guiará y nos dará todo lo necesario para que, estando en donde estemos, nos sintamos gozosos y victoriosos y podamos decir, si Dios está conmigo, ¿qué tengo que preocuparme? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tener la certeza, hermanos, de que nada de lo que pase en este mundo va a quitarme el gozo porque estoy en las manos de mi Señor, porque mi vida está a salvo, porque mi vida no es esto, mi vida es la eternidad en su presencia. Entonces, cuando vemos en Josué
estas promesas no son para que nosotros las llevemos a lo que humanamente deseamos y buscamos, sino para que nos demos cuenta que estando en la voluntad de Dios, vamos a estar en el mejor sitio que Dios preparó para sus hijos. Entonces, debemos tomar el consejo de la palabra de Dios en nuestras decisiones, en cada una de nuestras decisiones, y perseverar en todo lo que Él nos manda, en todo lo que Dios demanda de sus hijos. Entonces, no nos debemos olvidar del aprendizaje que tenemos en la palabra de Dios, porque en ella encontraremos la madurez del Hijo de Dios. En ella encontraremos el crecimiento necesario para caminar en el camino de Dios. Pablo nos dice en 2 de Timoteo, el capítulo 3, versículos 14 al 15, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales, dice, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, no debemos buscar, no debemos anhelar nada más que estar persuadidos de esto. ¿Qué es persuadir? Cuando, convencido, ¿verdad? Por ejemplo, yo me dedico a las ventas y yo tengo que persuadir al cliente de que lo mío es mejor que lo que tiene y que es lo que necesita, ¿verdad? Hermanos, nosotros aquí en la palabra de Dios no vendemos nada. Nosotros aquí en la palabra de Dios estamos seguros, estamos persuadidos de que tenemos todo lo necesario para vivir esta vida justa y piadosamente como Él nos demanda, para no quedarnos aquí adentro y apartarnos del mundo, no, para salir y persuadir al mundo de que lo que nosotros tenemos tiene un precio, un valor incalculable y que nosotros, hermanos, debemos compartir con otros esto, de lo que nosotros ya fuimos persuadidos, o sea, en lo que estamos convencidos que es lo mejor. Ese convencimiento, hermanos, es el que nos mueve a indagar más y más en la palabra de Dios. O sea, el conocimiento de la palabra de Dios es el que nos empuja más y más y más a buscarlo a Él, a compartir de Él a los demás, para compartir de esta convicción que nosotros tenemos. Es, hermanos, sumamente necesario para el hombre abandonar la idea de que puede tomar buenas decisiones sin Dios. De lo contrario, hermanos, o no escuchamos o no queremos aprender. Entonces, Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, nos dice, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando, nos dice, en acciones de gracia. Sí, si me pasa los pañuelos. Oh, gracias, Sebi. Le he hecho la señal a mi mujer, pero ahí estaba con mi hijo. Gracias, hermana, por los pañuelos. Tengo un problema yo por las mañanas. Y es que la alergia no me abandona. Pero bueno, así que hermanos, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, de la manera que lo habéis recibido, andad en Él, arraigados y sobreedificados, ¿verdad? Como decíamos antes, como ese árbol que está firme, bebiendo ese agua que necesita para crecer,
para que cuando venga el día malo, para cuando vengan las dificultades, las pruebas a nuestra vida, nos mantengamos rectos en el sitio, sobreedificados. Ayer estábamos... ¿En dónde fuimos, Alex? Al Tranco, fuimos, al Barranco del Tranco y estábamos... no, al Barranco no, al embalse del Tranco. Me tengo que aprender todos los nombres. Y claro, le faltaba más de la mitad del agua allí en donde estábamos. Y los árboles, hermanos, estaban secos. Los tocabas y se deshacían como polvo. Increíble. La falta de agua lo que hace, ¿no? en la naturaleza que Dios creó. Y esa imagen me hacía pensar en esto que íbamos a hablar hoy. Hermanos, así es la vida del cristiano, alejado de la palabra de Dios. Viene un pequeño viento y deshace tu vida, deshace todo lo que has deseado, todo lo que has peleado, todo lo que has construido, porque no hay base firme, porque no está arraigado en lo único que no cambia. Lo único que no cambia es la palabra de Dios. Lo único que no va a cambiar nunca va a ser la salvación que tenemos en Cristo Jesús, porque no es nuestra, porque es don de Dios, es algo que no merecemos, es algo que no podemos obtener, y como no lo podemos obtener, hermanos, no lo podemos perder. Y la vida de un cristiano, de un hijo de Dios fiel y arraigado, nunca se verá maltratada por el tiempo, por las dificultades, ni por nada de lo que este mundo nos lance y con lo que este mundo nos ataque, porque seremos ese árbol firme que nos promete Dios en su palabra. Y siguiendo, lo siguiente en lo que debemos perseverar, hermanos, entonces, es en la gracia que hemos recibido para ser esos árboles firmes. Hechos capítulo 13, versículo 43 dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y hermanos, esto es un testimonio para nosotros. Es un testimonio que debemos buscar, seguir, reunirnos, ¿verdad? Dice, despedida la congregación. Nosotros, termina el culto, ¿no? Y muchos se van, pero otros se quedan porque necesitan más y más de la palabra de Dios. En Alicante tenemos una actividad el último domingo del mes, ¿no? Que es un refrigerio, nos quedamos a cenar en la iglesia y a veces nos cuesta echar a la gente, ¿no? de la iglesia, pero es un gozo, es una bendición ver que la gente no se quiere ir de la iglesia porque está en el mejor sitio que puede estar en este mundo. Reunidos, ¿verdad? Hablando, compartiendo de la palabra de Dios, hablando con tus hermanos, teniendo conversaciones que hermanos están pasando dificultad y piden consejo o piden consuelo, y poder dar consejo y poder dar consuelo a través de la palabra de Dios, recibir consuelo y consejo a través de la palabra de Dios, hermanos. Qué bendición es poder disfrutar, ¿verdad?, de estar reunidos. Y nos dice que muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían, les enseñaban, les guiaban a que perseverasen en la gracia de Dios. Entonces, yo soy muy de buscar definiciones, y dice que la definición de la gracia es que es un don de nuestro Padre Celestial otorgado a través de su Hijo Jesucristo. La palabra gracia, según se usa en la Escritura, se refiere principalmente al poder habilitador y a la sanación espiritual ofrecido a través o por medio de la misericordia del amor de Jesucristo. Así que, hermanos, la vida cristiana se debe y existe en nosotros a través de la gracia salvadora de nuestro Señor.
Y hermanos, la gracia que nosotros tenemos, nos dice y leímos que es un regalo de Dios, ¿verdad? Que es para que ninguno de nosotros podamos gloriarnos de nuestra salvación, porque Dios nos escogió a nosotros. Dios nos señaló a nosotros desde el principio de los tiempos para regalarnos esta salvación. Gálatas capítulo 1, el versículo 15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hermanos, desde el mismo momento de nuestra concepción, Dios ya nos había marcado, ya nos había señalado y había decidido poner ese regalo en nuestras vidas. Desde ese mismo instante, nosotros estábamos preparándonos para ser beneficiarios de este regalo, de esta bendición que el Señor nos brindó. Entonces, hermanos, para poder perseverar en la gracia, debemos entender de quién es esta gracia y para quién es esta gracia. Juan, el capítulo 15, en el versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, la gracia es un regalo de Dios, la gracia es de Dios y es para que nosotros la utilicemos para el beneficio del crecimiento de la iglesia de Dios, para la expansión de la palabra de Dios. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar, para sí, dice, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, ¿existe ese celo en nosotros de buenas obras? La gracia que nosotros tenemos no es nuestra, es de Dios y es para Dios. Es para que nosotros vivamos celosos, deseosos de hacer buenas obras. Y hermanos, para que eso se vea, debemos mantener la comunión, debemos mantener y debemos prosperar en la comunión con los hermanos. Timoteo, primera de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, debemos compartir, debemos perseverar, debemos cuidar lo que decimos, debemos persistir en el aprendizaje de la palabra de Dios, porque nuestros dichos, nuestros hechos, nuestra vida puede salvar a alguien. No porque nosotros seamos buenos o mejores que nadie, es porque Dios en su misericordia nos permite ser ese nexo, esa conexión en este mundo para compartir la palabra de Dios. Y esa bendición, hermanos, esa bendición para nuestra vida, saber que hemos sido útiles para una vida que no morirá y no se perderá como tantas otras en este mundo.
Ese es un regalo que Dios da a sus hijos y es una bendición que nadie nos podrá quitar nunca. Es un gozo como diferente, ¿verdad? Pero estamos todos muy contentos de ver a Ruth, ¿verdad? De ver una vida nueva siendo parte de nosotros. Dios quiere que nosotros podamos disfrutar de compartir la palabra de Dios y de traer una vida nueva, transformada a la imagen de nuestro Señor. Ese hijo nuevo que llega y que trae gozo y alegría. Y Dios nos permite a nosotros compartir esta alegría, hermanos, este privilegio. Dice Hechos capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y hermanos, es necesario perseverar en la comunión, ya que Dios no nos hizo para estar solos. Dios no nos salvó y nos quitó de este mundo. Dios nos salvó y nos dejó en este mundo como luminares. Nosotros somos, ¿saben por qué somos cristianos? ¿Saben por qué somos cristianos? Porque somos pequeños Cristos, somos personas que buscan vivir a la imagen de Cristo, ¿verdad? Siempre me viene a la mente una explicación que me dieron una vez de que nosotros somos a Cristo, a nuestro Salvador, lo que es la luna al sol, ¿verdad? Nosotros cuando vemos la luna en la noche, en la oscuridad, vemos cómo la luna refleja la luz del sol. Y hermanos, nosotros somos en este mundo como esa luna allí en medio de la oscuridad. Somos un reflejo, o debemos ser un reflejo de la obra de Dios en este mundo. Así que dice Hebreos, iba a leer la cita, Hebreos 10, 19 al 25. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y hermanos, porque todos necesitamos a alguien en nuestras vidas, ¿verdad? Nadie disfruta de estar solo y apartado, ¿verdad? Ni cuando éramos pequeños, ¿no? Que a nadie le gustaba que cuando iban a jugar a un juego no lo eligieran para jugar, ¿no? O dijesen, no, tú no juegas porque tú no vales para este juego, ¿no? A nadie, cuando somos mayores, ustedes imagínense que ahora nos ponemos a hablar y nos ponemos a hablar todos los de este lado para quedar a hacer algo, ¿no? Y nos ponemos así de espaldas y a ustedes no les queremos decir nada, ¿no? Y claro, van a decir, pero ¿por qué se ponen a planear aquí delante nuestro y nos dejan de lado? No. A todos nos gusta participar, ¿verdad? A todos nos gusta reunirnos y estar juntos. Yo hablaba con mi mujer el otro día que yo tengo un defecto y es que a mí si me dicen vamos a juntarnos a hacer tal cosa, vale, no sé decir que no. Me da igual la hora que sea, me da igual si estoy cansado. Si me ofrecen un plan, yo me apunto a un bombardeo. Claro,
A mí me dicen, ¿qué haces esta tarde? No voy a estar en casa, tal. Vénganse a casa. Yo invito a todo el mundo, yo no sé decir que no. Pero hermanos, es que juntarnos, reunirnos, compartir, es cuando podemos disfrutar y compartir del gozo, podemos compartir de un buen tiempo, de buenas conversaciones. Yo siempre digo que si tengo que compartir, que por favor compartamos yo digo un buen asado, una buena barbacoa, ¿no? Ya que nos juntamos, porque hermanos, encontramos felicidad en ello, encontramos gozo en poder compartir con aquellos con los que nos identificamos, con aquellos con los que tenemos algo en común. ¿Qué hay que identifique más al hombre? ¿Qué hay que dé mayor unión al hombre que la salvación de Dios? ¿Qué hay que nos pueda unir más que la palabra de Dios? ¿Qué hay que nos pueda unir más que juntarnos a orar y a pedir por los que no están, por los que sabemos que necesitan la salvación de Dios? Y así, hermanos, todos nosotros buscamos a alguien que nos dé ánimo en el momento de necesidad, a alguien que nos escuche, a alguien que nos abrace, a alguien que nos diga y nos dé ese empujón, ¿verdad?, para poder seguir adelante. Y hermanos, Dios nos dio una iglesia para eso. Dios nos dio hermanos humanos y que sufren y que pasan por las mismas dificultades que nosotros, para que nosotros podamos seguir adelante animándonos los unos a los otros. Dice Salmo 133, el versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestidos. Dice, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, allí, ese sitio es donde se encuentran hoy aquí. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo me acuerdo de no hace mucho tiempo estar reunidos con ustedes en la reunión que organizaron para los jóvenes, ¿verdad? Yo no conocía prácticamente a nadie, a los que estamos hoy aquí, ¿verdad? Pero al resto de las personas de las otras iglesias, yo no conocía a nadie. Pero la comunión que teníamos, la unión que sentíamos todos juntos allí, fue una enorme bendición para nosotros que estuvimos allí, para nuestros jóvenes que estuvieron disfrutando. Hermanos, esa conexión que tenemos gracias a nuestro Salvador, que nos permite estar disfrutando con personas que realmente no conocemos, pero con las que nos ponemos a hablar y hablamos de nuestras iglesias, hablamos de nuestros jóvenes, hablamos de las mismas dificultades que todos sufrimos. Tenemos esa comunión. Qué bendición, hermanos. Qué bendición el poder disfrutar, ¿verdad?, de los juegos, de los cánticos, de comer, del tiempo de sobremesa, de hablar. Porque, hermanos, estábamos allí todos con un mismo propósito, que era que la palabra de Dios llegara a los corazones de esos jóvenes. Estábamos todos con un mismo sentir para que, como leíamos, Jehová enviara esas bendiciones, derramara esas bendiciones como rocío sobre esos jóvenes. ¡Qué bendición! Y esa bendición nos la provee Dios. Ese regalo nos lo da Dios a nosotros. No es un regalo material. No es algo que podamos guardar, ni llevar, ni transportar a ningún sitio. Es algo que se queda en nosotros para siempre. Esa alegría de
haber estado allí y haber podido enseñar, de haber podido compartir de la palabra de Dios en lo que estuviésemos haciendo. Pablo y Timoteo, siervos a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son, por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, esto es Filipenses 1, versículos del 1 al 11. Esta carta, el comienzo de esta carta, hermanos, tan sincera y tan entrañable, es algo que podríamos haber escrito los que estuvimos aquí y vinimos a disfrutar de la comunión que disfrutamos aquí. Es algo que, hermanos, todos nosotros desearíamos poder sentir cada día y deberíamos sentir cada día de los hermanos. El orar sabiendo que están persuadidos, sabiendo que vuestro amor está en Dios y es para dar honra y gloria a Dios, que se reúnen, se mantienen firmes y constantes, porque saben a quién han creído. Y por último, hermanos, todo esto lleva a lo que acabamos de leer, a lo que acabamos de ver. Aquí está Pablo escribiendo en su nombre y en nombre de Timoteo a los santos en Cristo Jesús en Filipos, ¿verdad? Y les dice que como él tiene este conocimiento de que están arraigados en la palabra de Dios, les dice que él ora por ellos. Les dice que los tiene en sus pensamientos, en sus oraciones, cada vez que ora. Y hermanos, es necesario para nosotros la oración, es necesario para nosotros persistir en la oración. Hay dos cosas, ¿verdad?, que nosotros debemos notar. Me han enseñado a mí que la fe es un músculo, ¿verdad? Es un músculo que debemos trabajar cada día a través de la palabra de Dios. Pero a mí me dijeron que ese músculo, como los músculos de nuestro cuerpo, necesitan oxígeno. Y que el oxígeno que nosotros damos a nuestra fe, se lo damos a través de la oración. Siempre me quedé pensando en esto. Siempre pensé en esto, en que la oración tiene que ser el oxígeno que le damos a nuestra vida como cristianos. Porque, hermanos, cuando nosotros oramos, ¿con quién hablamos? ¿Con quién hablan ustedes cuando oran? Hablan con Dios, ¿verdad? Nos sentamos a la mesa y damos gracias a Dios por poder compartir un plato, ¿verdad? Nos vamos a dormir y damos gracias a Dios porque tenemos un techo que cubre nuestras cabezas, tenemos una cama donde recostarnos, ¿verdad? Oramos a Dios que cuide a nuestras familias, que nos dé salud para poder afrontar un día más, ¿verdad?
Así que hermanos, nosotros para respirar en esta vida espiritual necesitamos orar. Entonces, vamos a Hechos, el capítulo 1, versículos 12 al 16, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Hermanos, estaban pasando un momento de dificultad, habían perdido a su guía que era Jesucristo, estaban tristes, estaban muchos derrotados, afligidos, necesitados. ¿Y cuál fue su deseo? ¿Cuál fue su motivación? Fue reunirse a orar, buscar, pedir a Dios la guía que necesitaban en ese momento de dificultad. Colosenses capítulo 2, versículo 6 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder cada uno. Pablo los exhorta y los anima para que perseveren en la oración, para que velen en ella, en acción de gracias. Y esta es una manera más, hermanos, para que podamos y para que sepamos mantener la comunión, la conexión que tenemos con el Espíritu Santo. Isaías 26, 3 y 4 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti persevera. Porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y hermanos, perseverando es como conseguiremos levantar ese muro, es como conseguiremos estar en la fortaleza que es el Señor, es como podremos defendernos del enemigo. ¿Quién quiere dejarse en manos del enemigo? ¿Quién quiere que el enemigo lo atrape? ¿Verdad? En una guerra peleas en contra del enemigo. Y hermanos, nosotros tenemos el enemigo ahí fuera, rugiendo como un león para asustarnos, para alejarnos de este sitio, para alejarnos de donde Dios nos ha puesto, para apartarnos y dejarnos solos y allí, en ese momento, atacarnos. No dejemos al enemigo que nos gane esta batalla. Perseveremos para poder mantener esta fe, para poder mantener esta gracia, para poder mantener esta comunión. Hermanos, perseveremos para que podamos disfrutar de una vida victoriosa y así poder llegar al fin del camino que hemos comenzado a caminar en nuestro Señor y en nuestro Salvador. Así que, hermanos, Hebreos capítulo 3, el versículo 14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo
con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Que, hermanos, cada uno de nosotros podamos leer este capítulo de Hebreos, este versículo 14, y podamos mantenernos, vernos firmes, manteniéndonos firmes, perseverantes, para poder llegar al fin de la misma manera, con la misma confianza que teníamos en el principio. Que no perdamos ese fuego en nuestras vidas, que no perdamos ese primer amor que tuvimos, que lo mantengamos y que no solamente eso, sino que crezca cada día en nuestras vidas. Vamos al Señor en oración. Padre amado, te damos